Parece ser que ciertos monumentos históricos en la ciudad de Almería solo sirven para ser meados o cagados. Y sí, siento decirlo de manera tan vulgar y a la vez tan explícita y escatológica, pero parece que es así la cosa. Esto no lo digo por decir ni por crear polémica, sino que lo que comento es a raíz de una foto que se ha publicado en redes sociales en la que se ve a un ciclista, me da igual si es de la zona, de otra localidad o del extranjero, que hace sus necesidades en un rincón de las ruinas del yacimiento que se encuentra entre la calle Almanzor con la calle Viña. En teoría este lugar está cerrado. Tiene una valla protectora con una puerta que debería estar cerrada, pero no es así. Como se ve en la foto, esa puerta está abierta, aunque por lo que se puede ver está medio tirada, como si le hubieran dado una patada para llegar al interior del terreno. Viendo la ocasión de poder desfogarse donde sea y como sea, el susodicho ciclista aprovecha para entrar y hacer lo que tiene que hacer, a los pies de la Alcazaba, sin importarle un carajo lo que signifiquen estas ruinas para algunos almerienses. Desde luego, no culpo solo al ayuntamiento por la falta de vigilancia de esa parte del recinto, sino también al guarro que ha preferido hacer lo suyo en unas ruinas con siglos de historia, en lugar de ir al baño de un bar a hacer sus cosas. No cuesta tanto hacer eso. Una botellita de agua. O un café, ya está, nada más. No me seas un puñetero ignorante, aunque bien lo has demostrado con lo que has hecho. No es la primera vez que vemos algo así, aunque no de esta manera tan gráfica. No muy lejos de ahí vimos a un youtuber y a otros dos animales que la acompañaban, que se encontraban, según ellos, en una zona cochambrosa, nada importante, nada interesante. Saltar, cual cabra montesa, sobre la muralla del Jairán y escalar los torreones de esta. Ni siquiera dicen su nombre. Creo que con eso ya lo digo todo. Y esto mismo está pasando en otros lugares de la ciudad donde se encuentran monumentos históricos que deberían ser un gran ejemplo y recuerdo de la historia de Almería, pero que, como se puede ver, es todo lo contrario. No es un buen ejemplo para mostrar a turistas y curiosos, ¿verdad? El ayuntamiento debe ponerse las pilas en materia de defensa y seguridad del patrimonio cultural e histórico de Almería para que no vuelva a ocurrir algo así. No puede ser que tanto ignorantes de la vida, como demuestran algunos del propio ayuntamiento, vandalicen los monumentos de la ciudad. Entonces, ¿qué quedaría por mostrarle Almería a turistas y curiosos? 4 piedras ruinosas de algunos torreones de la ciudad que están medio caídos. Paredes de la Alcazaba llenas de grafitis o con firmas rascadas sobre la misma piedra. Fotos de lo que un día fue Almería y ya no es porque solo queda recuerdo. Como recuerdo, ya vago recuerdo en la lejanía, es también la promesa que el Ayuntamiento de Almería hizo a los vecinos de Paraje Guillén, Llano de la Molina, Cortijo Cintas y Cortijo Córdoba, que cada vez ven más y más y más y más y más lejos la instalación de alumbrado público en algunas calles. Ya sabemos que no van a ser en todas, pero de estas 4 zonas de la Cañada. No sé a qué espera. ¿A que llueva? Aunque falta hace. ¿A que sea de día 24 horas como ocurre en ciertos lugares del Polo Norte durante una época del año? ¿A que se cansen estos almerienses y así dejen en paz y den cordial al ayuntamiento? Desde que en enero se prometió este proyecto, estos vecinos que pagan, porque pagan, el IBI y restos de los impuestos a las arcas públicas de la capital, siguen esperando que alguien haga algo, que se muevan, que espabilen, que hagan realidad una promesa electoral ya incumplida desde antes de que se ponga en marcha la nueva legislatura. En serio, ¿a qué esperan para la instalación de las farolas? ¿Más robos? ¿Algún muerto para después ir con cara compungida y manos una sobre la otra? Vuelvo a repetir lo de siempre. Esto no va de votos, esto va de personas humanas. Pero parece ser que esto no les interesa si no tienen un rédito electoral a cambio. Y ahora, noticias.
La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería organizará el primer campeonato de tapas para elegir el representante de la ciudad en Madrid Fusión 2024 o un evento similar organizado por la Federación Nacional de Hostelería de España. 11 chefs locales competirán en el espacio gastronómico de la Plaza del Mercado Central de Almería el lunes 15 de mayo a partir de las 17 horas. Estos son Larbi Chuaibi de Majareta No Taberna, Ángel Hernández de El Terrao, Juan Ramón Sánchez de Cervecería 4J, Rocío Scaglione de Il Capo Mangia, Ginés Peregrín, que regenta un restaurante con su nombre, Pablo Asensio de Grupo La Mala, David Hernández y Héctor García de Katsu, Leandro Farace de la Terraza El Molino Gastrobar de Las Negras, Tolo Castillo de Casa Rafael en Huércal de Almería, Isabel Molina del restaurante Juan Moreno en Vera y Ramón Benzal de Los Barquicos en Carboneras. Cada concursante contará con 30 minutos para la elaboración y emplatado de la tapa a la vista del público. El jurado, compuesto por Antonio Gázquez del restaurante Las Heras, Patricio Úbeda de Blanca Brisa, Yolanda García de Gastroconciencia y Juan Fernández de la Escuela de Hostelería, harán una selección inicial de cocineros que competirán en una segunda prueba una semana después, en un lugar por determinar. Todos ellos tendrán en cuenta la elaboración del plato, la adecuación del mismo al formato tapa, originalidad, sabor, textura, utilización de al menos 3 productos de la marca Sabores Almería, el uso de productos autóctonos o una sugerencia en maridaje con las bebidas. El ganador del campeonato será el chef que mejor represente los valores del evento, incluyendo la mejora continua de la oferta gastronómica y el refuerzo del turismo gastronómico en Almería. Las visitas guiadas para el público en general en el yacimiento arqueológico Barrio Andalusí, en el Mesón Gitano, ya se han puesto en marcha organizadas por el Ayuntamiento de Almería. Estas visitas especiales están disponibles los viernes a las 18 horas y los sábados a partir de las 11 horas. La entrada es gratuita, pero el aforo máximo es de 300 personas, así que es cuestión de no quedarse rezagado. Las reservas están limitadas a 4 personas por turno y el aforo máximo está fijado en 25 personas. La visita guiada durará aproximadamente entre 45 minutos y 1 hora. El yacimiento arqueológico Barrio Andalusí también ofrece visitas guiadas dentro del programa educativo Educa Teatro, los martes y jueves de 10:30 a 12 horas. El horario de este espacio museístico es de 10 a 20 horas de martes a sábado y de 10 a 15 horas los domingos. El lunes está cerrado. En verano, desde el 1 de junio, el horario se extenderá hasta las 21 horas. El yacimiento arqueológico Barrio Andalusí se inauguró recientemente con 118 piezas de distintos tamaños y colecciones. Además, el espacio museístico cuenta con una exposición fotográfica del artista Carlos de Paz, con fotografías realizadas durante el proceso de excavación arqueológica de este yacimiento en el año 2014. Los interesados pueden reservar en la propia recepción del espacio museístico del Mesón Gitano, llamando al número de teléfono 691 35 45 24, 691 35 45 24 o a través del correo electrónico barrioandalusi@aytoalmería.es. Atención aficionados al fútbol y sobre todo a la gente empática y de buen corazón. El próximo viernes 28 de abril la provincia de Almería verá nacer un nuevo evento deportivo, esta vez con el fútbol. Se pondrá en marcha la primera Liga Almeriense de Fútbol Inclusiva, siendo la primera competición oficial en Andalucía con un planteamiento inclusivo. Esta iniciativa nace de la mano de la asociación A Toda Vela, con el apoyo de la Diputación de Almería a través de su proyecto Discapacidad y Deporte y la colaboración de la Real Federación Andaluza de Fútbol. La liga contará con la participación de 7 equipos y más de 100 deportistas. El objetivo de la liga es hacer llegar la práctica del fútbol a todas las personas, promoviendo la igualdad de oportunidades en el acceso a esta práctica deportiva y poniendo en valor el papel del deporte como una herramienta de inclusión social para toda la ciudadanía almeriense. La competición tendrá un formato de liga regular y se llevará a cabo en diferentes campos y estadios de la provincia de Almería. La primera Liga Almeriense de Fútbol Inclusiva invita a todas las personas aficionadas al fútbol a participar y desarrollar actitudes y valores como la práctica del deporte, la diversión, la deportividad, la colaboración, la igualdad, la inclusión, la tolerancia y el respeto.
Estas son las primeras jornadas de la Primera Liga Almeriense de Fútbol Inclusiva. Primera jornada, 28 de abril, de 17 a 21 horas en el campo de fútbol municipal de Gádor. Segunda jornada, el 12 de mayo, de 16:30 a 20:30 horas en el campo de fútbol municipal Las Ventas de Albox. Y la tercera jornada, el 16 de junio, de 17 horas a 21 horas en el campo de fútbol municipal Las Viñas de Vega. No te pierdas la oportunidad de disfrutar de un evento deportivo inclusivo y lleno de valores humanos y sobre todo de mucha ilusión entre los participantes. El 97% de las personas con discapacidad intelectual no tienen ni un solo amigo. Un amigo con quien compartir alegrías y tristezas. ¿Te imaginas no tener amigos? A Toda Vela lleva 25 años trabajando para que las personas con discapacidad intelectual puedan disfrutar también de la amistad. Pincha en el botón de información y ayúdales compartiendo la cantidad que quieras. Con ello financiaremos actividades de ocio y amistad para ellas. A Toda Vela, 25 años cambiando vidas. El tercer trimestre escolar ya ha comenzado y los niños y familias ya huelen a verano. Para algunos padres esto es un problema. ¿Qué hacemos con los niños? Las escuelas de verano se han convertido en una opción cada vez más popular entre los padres que no pueden cubrir la totalidad de las vacaciones. Ludotecas, centros deportivos, asociaciones, centros de atención temprana y de psicología, entre otras, son las entidades que ofrecen estos servicios a las familias. En estos ofrecen actividades de ocio, lúdicas y deportivas para los más pequeños y medianos de la casa. Por ejemplo, la asociación AFIM 21, especialistas en neuroeducación, ofrece dos propuestas temáticas: mundos alternativos y mundos emocionantes. Estas girarán en torno a talleres especializados, gamificados y tematizados, con un hilo conductor que será su pilar fundamental. Interactúa, Centro de Atención Temprana y Desarrollo Infantil, también ha presentado su escuela de verano para niños a partir de 3 años. El Rincón de la Vega propone talleres creativos, estimulación cognitiva, fomento de la lectura, relajación y refuerzo escolar dentro de la propuesta estival de esta ludoteca. El Ego Sport Center presenta su iniciativa Summer Camp 23, con módulos por edad, Kids, Junior y Teenager, para tener una mayor y mejor atención a los niños y adaptar las actividades a desarrollar. En Happiness, Escuela de Idioma de la Vega de Acá también ofrecerá actividades relacionadas con el arte, la naturaleza, el agua y el baile. Por su parte, el Centro de Psicología Infantil y Juvenil Neuroeducamos aún se encuentra trabajando en sus propuestas para este verano y dando los últimos retoques a las acciones que llevará a cabo durante los 3 meses estivales. Por supuesto, no están todas las ofertas de las escuelas de verano que se pondrán en marcha durante la temporada veraniega y que poco a poco se irán conociendo a través de los centros educativos y el Ayuntamiento de Almería. Contando los días para que comience la tercera edición del Solazo Fest, que se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de abril en el recinto de conciertos del Ferial de la capital almeriense. El evento contará con más de 50 artistas nacionales e internacionales, entre los que se encuentran Cao Minerva, Paco Pil, Justin Quiles, Ana Mena, Cali y el Dandy, Miguel Campello, Ina, Corona, Tina Cousins, Saiko, King Levy, Henry Méndez o Dani Romero, entre otros. Un gran elenco de cantantes con los que escucharemos, bailaremos y disfrutaremos de una selección de ritmos urbanos, actuales, disco y remember durante los 3 días que dura el festival. Solazo Fest también contará con actividades lúdicas como una gran paellada, una barbacoa gigante y una zona de recreo. El recinto está cuidado hasta el último detalle, con un formato de festival de día que empezará a las 12 horas y está pensado para todas las edades. Además, este año cuenta con una labor social, ya que se ha añadido una nueva zona de sensibilización, el punto Desactiva. Se trata de una iniciativa de Fundación CEPAIM para prevenir el racismo y la xenofobia y será la primera vez que se realice en un festival. Tras su puesta en marcha en 2019, el Solazo Fest se ha convertido en el Festival de la Primavera de Almería y también en uno de los más importantes de Andalucía en este periodo del año y comienza a hacerse un hueco importante en el panorama nacional.
Las entradas para el Solazo Fest, organizado por Cuber Producciones y el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, ya están a la venta en la web www.almeriaentradas.com y de forma física en la taquilla del Teatro Cervantes de Almería. El enlace a la web de Almería Entradas lo podéis encontrar en la descripción de la edición de esta semana. La localidad de Adra ya tiene preparado el programa cultural de primavera que comenzará el próximo 25 de abril, festividad en honor a San Marcos, hasta el 20 de mayo, culminando con la Noche en Blanco. Todo ello, claro está, organizado por el Ayuntamiento de Adra. El alcalde de la ciudad, Manuel Cortés, ha expresado su entusiasmo porque ya es primavera, en el que tanto la tierra de Adra como su gente podrá disfrutar de días de alegría, luz y sol y de actividades al aire libre. Entre estas actividades culturales destaca el concierto de la cantante malagueña Diana Navarro, quien presentará su espectáculo En Tierra Extraña, en el Centro Cultural de Adra el 30 de abril. Otros eventos incluyen el concurso de cruces de mayo del 29 de abril al 1 de mayo o la Semana de la Magia Adra Cadabra del 4 al 7 de mayo. El 6 de mayo tendrá lugar la zarzuela Katiuska a las 21 horas en el Centro Cultural. El 7 de mayo, el show de la pandilla de Drilo a las 12 horas en pago del lugar, entrada gratuita hasta completar aforo. También ese mismo día y mismo lugar se organizará Drilo Park de 10 a 12 horas y de 13 horas a 14:30 horas, entrada gratuita hasta completar aforo. Pago del lugar será el escenario de la Feria de la Cerveza de Adra el 12, 13 y 14 desde las 12 horas. Para los muy cerveceros, moderación, que hay que dar ejemplo a todos de que uno se puede divertir sin llegar a ciertos extremos. Y el 20 de mayo, la Primavera Cultural de Adra finalizará con la Noche en Blanco. El Ayuntamiento espera que tanto residentes como visitantes se unan y disfruten de estas actividades culturales. Las entradas para los eventos pueden adquirirse en la taquilla de cultura y en la web www.giglon.com. El enlace de la web de Giglon lo podéis encontrar en la descripción de la edición de esta semana. Para finalizar esta nueva edición de Estos Almería Sacio, se presentan algunas noticias breves que podrían ser de vuestro interés. La Autoridad Portuaria de Almería y Acciona Servicios Urbanos han colaborado con la Asociación Provincial de Empresarios de la Pesca de Almería y el Club de Buceo Las Negras en una jornada de limpieza del fondo marino del puerto pesquero de la capital. Un equipo de buzos ha extraído residuos del fondo del mar que planteaban un problema ambiental y riesgo para la navegación de las embarcaciones pesqueras. La compañía, con la colaboración de los rederos almerienses, ha recogido 4 toneladas de mallas. En este proceso, la organización de pesqueros ha depositado las redes sin residuos en contenedores u otros recipientes, mientras la autoridad portuaria ha coordinado su recolección, así como el volumen y la hora de recogida. Esta iniciativa se suma a otras ideas sostenibles de la autoridad, en colaboración con el sector pesquero. El Castillo de Tabernas está próximo a finalizar su segunda fase de rehabilitación. Por ese motivo, el Ayuntamiento de Tabernas, en colaboración con el Laboratorio de Arqueología Memolab de la Universidad de Granada, llevará a cabo visitas guiadas los días 29 de abril y 6 de mayo. Cada día habrá 2 horarios distintos, a las 10 y a las 12 horas, con una capacidad máxima de 40 personas por grupo. En total, 160 vecinos y curiosos podrán visitar la fortificación inscribiéndose en el Ayuntamiento de Tabernas. En el futuro, ciudadanos y turistas tendrán acceso al castillo. El Ayuntamiento de Almería pondrá en marcha 3 puntos limpios móviles para recoger residuos que no son admisibles en los contenedores habituales. La concejal de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, ha comentado que los puntos limpios móviles estarán disponibles para todos los barrios de la ciudad y se informará sobre las zonas que cubrirán a través de la aplicación móvil Almería Ciudad. Los 2 puntos limpios existentes en la capital, en el Puche y el Toyo, no reciben ciertos residuos, por lo que esta iniciativa facilitará su reciclaje. La rápida intervención de un vecino y la policía local de Almería evitó que una familia ocupase una vivienda en el barrio de la Plaza de Toros. Este vecino notificó a la policía local de que una pareja y un menor habían salido de una vivienda que no era suya. Al llegar, los agentes encontraron la puerta abierta y sin nadie en su interior. Los presuntos ocupas fueron identificados y registrados, a los que se les encontraron las llaves que abrían la cerradura de la vivienda.
La policía local de Almería se puso en contacto con la familia del propietario de la vivienda y el principal acusado fue trasladado a la jefatura de policía. Una vez más, la colaboración ciudadana y la intervención policial fueron clave para evitar la ocupación ilegal de una vivienda en la capital almeriense. Hasta aquí algunas de las noticias de esta semana. Si os ha gustado este nuevo episodio, solo tenéis que dar like al pulgar, suscribiros al canal para que esta comunidad crezca, ya que esto es un gran apoyo, y compartirlo con todos vuestros amigos y conocidos que vivan fuera de Almería y tengan interés por saber de su tierra. Además, si queréis proponer algún tema que os interese o denunciar algo que perjudica a los habitantes de la capital o de algún pueblo de la provincia, se hará llegar a quien corresponda esperando su respuesta. Y aunque no contesten, la denuncia se publicará en la siguiente edición. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería, Sacio.